el capitalista va acumulando riqueza en la misma medida en que el trabajador vende su fuerza de trabajo y no logra beneficiarse de lo que él mismo produce. De tal manera que una de las tendencias del capitalismo es la desigualdad social. Y el capitalismo genera desigualdad social. Un capitalismo igualitario es impensable. O sea, un capitalismo, la utopía liberal y neoliberal por excelencia es que el capitalismo va a generar riqueza para todo el mundo. Y eso es falso, completamente falso. No puede hacerlo. Y no puede hacerlo ¿por qué? Porque el sistema está montado sobre una contradicción fundamental. Y es que la producción de riqueza se hace sobre una forma de organizar el trabajo montada sobre la explotación del trabajo. A nivel global, no digo solamente en una fábrica de X o Y, sino que a nivel global la acumulación de capital requerirá siempre de gente que trabaje a destajo, de gente que la pase mal, de gente que se empobrezca. Entonces, digamos, un capitalismo que pueda enriquecer a todo el mundo no solamente es impensable en términos teóricos, sino sería una catástrofe en términos para el planeta, ¿no? Imagínense ustedes si con el capitalismo todo el mundo pudiera enriquecerse, este planeta explotaría mañana, simplemente, ¿no? No habría más planeta, ¿vale? Entonces, a ver, lo otro que dijo Andrés es si el capitalismo es una máquina que se mueve por sí misma. Y sí, al parecer es una máquina que se mueve por sí misma. Sin embargo, aquí hay que vincular el capitalismo con un fenómeno más amplio que es la modernidad. Una cosa es el capitalismo y otra la modernidad. Es verdad que, como les decía hace un momento, con el curso del tiempo, la modernidad parece ser definida por el capitalismo, definida exclusivamente por el capitalismo. Pero la modernidad tiene unas aristas que no solamente tienen que ver con la lógica de la oferta y de la demanda, sino también con ciertas apuestas de tipo político, de tipo estético, de tipo jurídico, que no se reducen al capitalismo. Entonces yo diría que la cuestión no sería tanto la abolición del capitalismo, sino el intento de generar unos mecanismos que puedan no evitar, porque son inevitables las contradicciones del capitalismo, como les digo, pero de alguna manera domesticar o amansar o contener de alguna manera los efectos más indeseables del capitalismo, los efectos más deseables del capitalismo. Y ahí es donde entramos a discutir el problema de la política. Para mí la función de la política, una de las funciones de la política precisamente es tratar de contener los efectos más desigualitarios del capitalismo a partir del cumplimiento de una promesa de la modernidad, que es la promesa de la igualdad. El capitalismo por sí mismo no puede cumplir la promesa de la igualdad, que es una promesa de la modernidad. Hay otras instancias de la modernidad que pueden intentar hacer cumplir esa promesa, pero ahí ya estamos hablando de otro tipo de fenómenos, ¿no? Una cosa para mí es la modernidad y otra cosa es el capitalismo. Bien, la crisis. Bueno, los profesores se han parado desde una perspectiva externa al capitalismo, en el sentido de que están postulando un juicio ético-político sobre lo que el ser humano podría hacer, pero no es a causa del capitalismo. Y hombre, desde esa perspectiva, evidentemente el capitalismo la crisis es condición sine qua non del capitalismo. El capitalismo es ya necesariamente un sistema que produce unos mecanismos contraproducentes para el fin humano. Pero yo me voy a parar desde la perspectiva del capitalismo. Desde las entrañas del capitalismo mismo, el capitalismo no está en crisis. No solo no está en crisis, sino al revés. No ha habido época de mayor esplendor del capitalismo como hoy en día. Ha hegemonizado lugares a los cuales no tenía injerencia, si bien es cierta la aclaración que en la primera respuesta hacía el profesor Castro de que también hay instituciones que sobreviven al margen de las lógicas del capitalismo, pero desde la perspectiva del capitalismo no ha habido ninguna disrupción con el orden anterior. Digamos, los mecanismos propios del capitalismo, si bien en su esencia se han mantenido y han variado periféricamente, pero su esencia se ha mantenido, y no solo se ha mantenido, sino que ha
llegado a lugares donde no ha llegado en términos de lugares, digamos, de países y en términos también de actividades humanas a las cuales en un principio, en un surgimiento del capitalismo, este no estaba ahí y sin embargo ha llegado. O sea, en ese sentido, el capitalismo, me preguntaría, ¿cuál crisis? Es básicamente eso, porque con lo demás estaría de acuerdo, entonces no tendría nada más que agregar. Sí, yo también estoy de acuerdo que el capitalismo no está en crisis, es verdad. Y los resultados están a la vista de que el capitalismo no está en crisis. El 1% de la población mundial acumula tanta riqueza como el resto de la población mundial. Datos recientes, ¿Eso qué significa? Que el capitalismo no está en crisis, por desgracia no está en crisis, Es decir, que la desigualdad íncita que genera el capitalismo está creciendo y que carecemos en este momento de mecanismos políticos adecuados para ponerlo en cintura. En Colombia creo que los últimos datos era 1% de la población más rica acumula el 60% de la riqueza del país. 1% de la población rica en este país acumula el 60% de la riqueza del país. Entonces, claro, estoy de acuerdo, el capitalismo ha llegado, pero ahí están sus consecuencias.